Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche tengan todos ustedes en este día, en este sabadito, fin de semana. Espero de un video no tan eh, largo que podamos hacer el día de hoy un videito un poquito más corto. Un par de cosas que nada más se me habían quedado ayer por comentar con ustedes. Cosas sin duda muy importantes. Porque a veces no es el qué, sino el cómo, ¿no? La comunicación es hoy día, decía Van Pipe el día de ayer en un espacio con Adela Micha. La comunicación es importante y la comunicación, como la vida, siempre se abre paso. Siempre. La evolución se alenta, sin duda. Hablábamos de aquí de ese tema hace unos días. Cómo la evolución da paso a cambios, a sucesos, a cosas. Antes la evolución humana se daba muy rápido porque el crecimiento demográfico era muy grande. Es curioso porque siguiendo estudios de arqueológicos, porque verdaderamente es interesante, aún en la prehistoria, el crecimiento demográfico se habla, no era tan grande. Dentro de las limitantes, dentro de las formas, a veces dentro de la ignorancia y dentro tal vez hasta de la incapacidad, uno podría pensar que las personas en esta época, en estos tiempos de aparente ignorancia, se pudiera tener una reproducción mucho más grande, ¿no? Y hoy día sabemos que no. A veces eran familias de dos hijos, tres. En los pueblos, por ejemplo, en México, conozco una amiga también que su mamá era, en paz descanse, su mami, era oriental. Y tuvo creo que 11 hijos. Ella vivía en México. Se vino de Oriente a México, aquí se casó y tuvo 11 hijos. Como lo hablamos aquí hace algunos días, esta evolución nos hizo llegar a lo que hoy día somos. Hoy día la evolución, por lo menos regenerativa, biológica, se ha detenido porque ya la gente ya no se reproduce. Pasamos a lo mejor de tener 10 hijos, insisto, en la época de las cavernas que tenían uno o dos. Tal vez la mortalidad también era un poquito más alta, pero según estudios no tenían más hijos, ¿no? Se podía pensar que a lo mejor tenían 10 15, ¿no? Que se reproducían más como animales que como verdadera gente de entendimiento. Pero ya entendían, sin duda, los seres humanos en estos tiempos, ya entendían un poquito mejor las cosas que a lo mejor hoy día, ¿no? El estarse moviendo, el estar yendo, el estar viniendo, porque esto pasa también con otros grupos étnicos, ¿no? Los indios, por ejemplo, en Estados Unidos, tampoco eran de muchos hijos. ¿A qué voy con esto? Que la evolución eventualmente se encarga de atender, de resolver, de ponerle atención a muchas cosas que están pasando. Hoy en esto de la comunicación, como estas listas que nos dieron, las listas que no son listas, ¿no? Porque primero nos dan estas listas de comunicadores que están con bots, esta estupidez de verdad gigantesca de hablar de robots.
Esto sí es una estupidez soberbia. Robots, no, no son robots, son bots. Y un bot y un robot son cosas total y completamente distintas. Ya desde ahí vamos mal con la ignorancia, ¿no? ¿De quién? Pues de estos narcos sectarios criminales, como esta señora modelo de lencería, que creo que hacía mejor eso que hablar de política, ¿no? Tratando de justificar lo que todos vimos, lo que de alguna u otra manera no tiene justificación. Crearon una lista de gente que no les gusta, que no les convence, que los atacan, dicen ellos, y la lista podría ser infinitamente más grande. En las redes sabemos, y me incluyo, miles de personas que estamos hablando, criticando, diciendo, y no somos ningunos bots. Y no somos como estas cuentas que les digo, nos presentaba Van Pipe con el programa de Adela, de cómo una publicación se reproduce exactamente igual, una imagen con diferentes supuestas cuentas activas de gente de la oposición, pero como ellos, en ellos, si se exhiben estos bots, dicen que no es cierto. Si se exhibe que ellos están mintiendo y también tienen granjas de bots, no, nosotros no hacemos eso. De este lado sí. Si todos somos bots, todos somos de granjas y todos somos de no sé cuánta mafufada y media, ¿no? Pero si se prueba, se muestra y se enseña que del otro lado también existe esto, no. Eso no es real. Eso es falso. Eso es inteligencia artificial. Y yo me pregunto, ¿por qué de aquel lado es inteligencia artificial y de este lado son bots? No entiendo este nivel de comunicación, ¿no? Dicen, la presidenta no tiene por qué aceptar un derecho de réplica, porque no es un programa noticioso, porque no es un programa de crítica, porque no es un... Entonces, ¿qué es? Porque al final de cuentas acaba siendo la opinión, como lo veo yo, de una idiota desquiciada. Utilizando medios del gobierno, utilizando espacios del gobierno, utilizando tiempo que necesita. Esta señora debería estar trabajando como nunca. No perdiendo el tiempo, 1, 2 horas o el tiempo que sea que lleve este programa basura, ¿no? Se exhibe como es un programa que nadie ve. Me da risa porque sale el Nomo Cerobotos a tratar de explicar. Y esto se vio en un programa, ¿no? Aquí están, miren. Aquí están las vistas. Aquí están la gente que está conectada en redes. 10,000 personas. En alguna ocasión a mí me tocó, nada más por curiosear. No llegaba ni a 1,000. 1,000 personas viendo. Y no los likes. No. La contabilidad, una de las ventajas, yo se los he dicho muchas veces, una de las ventajas de los sistemas electrónicos es que son brutalmente chismosos. A los sistemas no les interesa mantener el anonimato o mantener la discreción. Son sistemas electrónicos. No tendrían por qué ocultar absolutamente nada. ¿Qué nos dicen? Que hay veces que hay 1,000 personas viendo la marranera de la desquiciada loca de Palacio, ¿no? Sale el Cerobotos a decir, no, pero es que no nada más es YouTube. Son otras redes, es el Canal 11. ¿Quién ve el Canal 11 hoy día? Ay, perdonen ustedes.
No, no es que vean, son cerca de 10 millones de personas que ven las mañaneras todos los días. ¿De dónde sacas la cifra, no? Es que no solo es YouTube, son también los medios, son también los canales oficiales. Los canales oficiales no los ve nadie. Yo he entrado al canal este, por ejemplo, las cámaras, que está en espacios de televisión por cable, no en televisión abierta. Y no hay nadie que lo esté viendo, ¿no? Pero sí, nunca falta el curiosito, nunca falta la buen aviu, el buen vampipe, que ven estos programas, pues para ver en dónde está la falla, ¿no? No, yo no tengo ni las entrañas ni el estómago para ver una marranera, pero ni de broma, ¿no? Se me revuelve el estómago donde vea yo a Vicente Marrano o a esta tipa idiota, imbécil, de verdad, la señora esta que no sabe ni leer, ¿no? Ay, ahorita se me fue su nombre, perdonen ustedes. ¿Cómo se llama? Ay, perdonen ustedes, la tipa esta que tenía el anciano maldito, ¿no? La vil chismosa, ¿no? Poniendo en tela de juicio, ahora poniendo más bien, suponiendo, lo comentaba yo ayer, ¿no? Que Grecia Quirós habría tenido que ver con la muerte de su marido. Esto es tener muy poca madre. Perdón, las cosas como deben de decirse, ¿no? Pero esto tuvo muy poca madre de esta señora, ¿no? Digo, es obvio, la ignorancia le surge, en vez de sudor, exuda ignorancia y estupidez esta señora, ¿no? Este es el claro ejemplo de la porquería humana a la que se puede llegar por venderse al que te llegue al precio, ¿no? En pocas palabras, prostitución. Mientras se pague el precio que quieres, tú dices o haces lo que te digan. La prostitución, es curioso, no solamente existe, aquí lo hablábamos alguna vez también, en cuestiones sexuales. Una prostituta, hablando de mujeres, creo que el prostituto como expresión no es tan correcta. Prostituta hombre, prostituta, ¿no? Mucha gente siempre, y no sé por qué, tiende a tener esta situación de siempre que se habla de prostituirse, piensan en cuestiones sexuales. No, no necesariamente. La prostitución se da en la política. Un algo a cambio de algo. Hombres y mujeres que a lo mejor sí, con favores sexuales, pretenden escalar en el escalafón político. Pero de la misma manera, gente que se vende por una cantidad de dinero para decir o hacer cosas que a lo mejor bajo circunstancias normales no lo harían. Alguna vez veía yo un programa que decían, y lo aseguraba, es que en el mundo todos tenemos un precio. Un programa que debo haber visto hace, yo creo que fácilmente unos 30 años. Así, total y completamente convencido. Todo mundo tiene un precio. Y esto sucedió porque el personaje de este programa tenía un auto al cual amaba, adoraba su coche. Y él decía que jamás lo iba a vender, ¿no? Y resulta que llegó una persona un día, se lo quiso comprar, dijo, no está a la venta. No, yo sé que no está a la venta, pero tu coche tiene un precio. No, no lo tiene. A final de cuentas lo acabó vendiendo.
Y le dice una amiga, es que yo pensé que nunca serías capaz de llegar a ello. Y es cuando viene esta frase, es que sí, es que todos, absolutamente todos tenemos un precio. ¿Cuál es? Si tienes la oportunidad y alguien te da la oportunidad, igual te va a llegar al precio. Yo en aquel tiempo pensé, no, yo sin duda no lo tengo. Pero no en pertenencias, porque las pertenencias efectivamente tienen un valor, ¿no? Pero en el ser, en lo que tú eres, yo creo que ahí es donde es mucho más complejo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una pluma que me regaló una persona muy especial. No, ni de broma. El día que yo me muera, a lo mejor mis hijos la hereden y la vendan y hagan lo que quieran. Sí. No tiene el mismo valor para ellos como lo tiene para mí, ¿no? Pero si a mí me dijeran ahorita, véndemela, regálamela o ponle un precio, no. Yo para muchas de mis cosas y cosas personales, hay cosas que tienen un valor infinito y pueden ser muy económicas, ¿no? Hay cosas que mi padre me dejó el día que falleció que son importantísimas, ¿no? No por el valor económico, sino por el valor sentimental, emocional. Nada más por eso. Imposible que yo lo vendiera. Hay aquí, miren, rápidamente, que algo que tengo aquí, ¿no? Que les muestro. Esta cajita, una cajita de madera, es un tarjetero. Pero es una cajita que tiene un valor brutal para mí, porque es de mi padre. Y a lo mejor esta cajita no tenga un muy alto valor económico. Es una cajita de madera, ¿no? Que sí, su valor económico sin duda a lo mejor sería muy bajo, ¿no? No, no tiene valor. El día que yo se lo herede a alguno de mis hijos, sé que va a tener un valor también muy alto, porque también mis hijos adoraron a su abuelo. Y no es el valor económico, es el valor de las cosas que tienen. Esos valores que parece ser hemos perdido en México, y por lo cual particularmente los políticos se prostituyen. Y algunos que no, porque fíjense que pasa una cosa. Hay gente que nunca tuvo el valor. No son políticos porque de veras querían cambiar las cosas y querían que los ciudadanos viviésemos mejor en este hermosísimo y bellísimo país llamado México. No, la intención siempre fue robar. La intención siempre fue saquear. La intención siempre fue vivir del erario, hacerse de propiedades, vender su alma al diablo literalmente. El diablo hoy día vive en Macuspana. Y este es el problema, que no visualizamos la realidad. Mucha gente dice se prostituyó. No, ya venía prostituido de origen. Ya había vendido su alma al diablo antes de siquiera comenzar. ¿Por qué? Porque ya estaba aquí. Yo no conozco de verdad, conozco, no personalmente, pero conozco a muy pocos políticos que de verdad sí tienen este sentimiento real de ayudar, de hacer, de un buen quehacer político. Que no están por el dinero, que no están por a ver cuántos se van a robar y cuántas casas se van a comprar. Alguna vez platicaba con algunos amigos y decíamos, es que a lo mejor no tuvieron la oportunidad, pero a lo mejor sí.
Uno de esos casos que yo veo hoy día es Moreira. Una persona que ya fue gobernador. Y no le conocemos grandes propiedades, ni colecciones de autos, ni ranchos, ni nada, ¿no? Una persona que ha tratado, un político que sí verdaderamente ha tratado de tener una vida normal. Que tiene claro que por qué tiene que robar y por qué tiene que saquear a un estado y por qué tiene que tener 80 casas. Si él tiene claro que no es su misión, un Federico Dorin. Son gente que no sabemos y que ya han participado en la política desde hace años, pero que no son los millonarios jeques árabes hoy día de la narcosecta criminal de Morena, ¿no? Porque a bien tuvieron no prostituirse. Como prácticamente el 98% de los políticos hoy día. Ahí tienen a la gente esta, porque ese es otro tipo de prostitución también. Ahí tienen a esta gente que no tiene ni la secundaria en la Cámara de Diputados, por ejemplo, y que pasan leyes sin quitarle una sola coma, ¿no? Porque ni siquiera lo leen. Eso es prostitución. Te estás corrompiendo por un dinero que te dan, pero es obvio, no tienes ni la secundaria terminada. Pues claro que pensar que te ganes 100,000 pesos sin hacer nada, más que pasar todo lo que te digan por automático, porque yo se los he dicho. ¿A cuántos de los diputados conocen ustedes de la narcosecta criminal de Morena y de todos los demás? Digo porque es el grupo más grande, ¿no? ¿A cuántos conocen? Yo siempre se los he dicho, a los que están en las cámaras, enfrente de una cámara, son 10. ¿Y los otros? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Según datos reales, oficiales de investigación, no tienen ni la secundaria terminada. Ver ayer, un dato que tiene que ver con chisme de farándula, ¿no? Pero es curioso, decían, Cristian Castro sacó finalmente su título de preparatoria a los 51 años. Bravo. Bravo que a esta edad todavía Cristian haya tenido esa intención de estudiar y de sacar, de terminar un nivel educativo que no había podido terminar. Por ahí es que quiso Z. Esta gente de Morena ni siquiera intentan. Ulises Lara era la persona el nombre que se me escapaba ayer, ¿no? Este señor que no buscan estudiar, no buscan terminar honestamente, no. Es comprar un título en una universidad que le otorgó el título en horas. Es como esta idiota hija de su Pinky Ponky, así lo dice ella, ¿verdad? No así, digo, es mucho más grosero. La tal Batres, ¿no? Pero es que esta familia, pues todos son unos porros corruptos, criminales, ¿no? Que resulta que su supuesto doctorado y posgrado no coinciden en tiempos con el término siquiera de la universidad. Tú no podrías terminar un doctorado si no has tenido tu título universitario y que viene de escuelas de dudosa procedencia, ¿no? Porque otra vez es la deshonestidad, es la prostitución en la cual esta gente vive. ¿Para qué queremos gente así? Insisto, esta gente ha demostrado que tiene un precio y no ya que estuvieron adentro vieron que tenían un precio. No, esta gente como el anciano maldito macuspano estaban podridos desde que nacieron. Les dejaba yo el video el otro día, ¿no? De precisamente de la vida de este tipo.
violentando a un niño que perdió la vida después, le quitó la vida a su hermano. Y vayan ustedes a saber a cuánta gente más le quitó la vida o intervino para que perdieran la vida. La historia de este anciano maldito está lleno de podredumbre. Es una verdadera cochinada de vida, ¿no? El libro de Elena Chávez, lo decíamos ayer, El Rey del Cash, qué bruto. Es una letrina de vida, ¿no? Después salieron estos otros audios también y videos de una dama, porque es una dama, que nos contó su vida política en un programa con este asqueroso, inmundo ser macuspano, de cómo la pretendía sexualmente, como si lo hizo con otras mujeres, pero con ella nunca pudo. Es una inmundicia de verdad la política actual, ¿no? Pero no la política per se, porque esto es como yo se los decía también ayer, esto es como la religión. Que mucha gente dice, no, es que el sacerdote pederasta. No, discúlpame. El pederasta no es sacerdote. Esa es su actividad. Es el ser humano detrás de esa sotana. El que es un violador, un enfermo o un trastornado mental o un criminal. No, no es la sotana. No es la religión. En ningún lado dice la Biblia que tú violarás a tu prójimo, ¿no? En ninguno. No, es aquí donde mucha gente se confunde. Y en la política es exactamente lo mismo. No es la política per se. Es la persona que está en la política la que se prostituye. Por eso, como decía Van Pipe, y yo estoy totalmente de acuerdo, los medios siempre han encontrado un espacio. Y si lo censuran, y si lo cierran, y si lo bloquean, la gente vamos a encontrar otro medio de comunicación, otra forma, otro espacio, otras posibilidades. Porque la evolución se puede haber ralentizado. Esto es hacerse más lenta, sí, pero sigue yendo para adelante. Así sea a paso de tortuga, sigue yendo hacia adelante. Decía Van Pipe, censuran los medios electrónicos actuales, YouTube, Instagram, y vamos a encontrar uno. O vamos a encontrarle la forma, o vamos a encontrarle la manera. Esto casi como película futurista, ¿no? Donde nunca falta un hacker, donde nunca falta un analista, donde falta un curioso que siempre está inventando algo. Hay una película, esta película de Elysium, que hace un poco esto. Llevarse a la gente más rica del planeta a vivir al espacio. Y dejar a todos los demás, o dejarnos, ¿verdad? A todos los demás aquí, sufriendo, padeciendo enfermedades, hambre, mientras ellos allá tienen lo mejor. ¿Qué hace una persona? Hackear el sistema que está en el espacio. ¿Para qué? Para ayudar a los que están en la Tierra. Los más jodidos, pudiéramos llamarle, ¿no? Porque eso es lo que buscan hacer gobiernos como este que tenemos, dividir, polarizar. Mucha gente por eso a veces no entiende esto de la polarización. Porque hay gente que a veces no se esfuerza lo suficiente por hacerlo entender. La polarización no nada más es dividir opiniones, no. Es dividir vidas. Hay gente, hay familias polarizadas que no se hablan. Familia. Los padres no se hablan con los hijos no hablan con los hermanos no hablan con nadie. Y hay gente que se aísla. No nada más no polariza, sino se aíslan. No, yo mejor ya ni hablo con nadie, ni me meto con nadie. Esto. También dispositivos. Yo se los he mostrado, ¿verdad?
una tableta, un celular. Aíslan a la gente. Antes yo recuerdo cuando me subía al metro y todo el mundo venía hablando, cuando venían más de uno, ¿no? Y habíamos quienes hasta hacíamos plática con extraños, ¿no? Y les podíamos contar hasta nuestra vida total, no los íbamos a volver a ver. Hoy día la gente viene aislado con esto. Audífonos. Vienen con el audífono, viendo, oyendo, haciendo con su teléfono y ya no hablan con nadie. Parecemos máquinas, gente que va al trabajo, regresa y nunca hablaron con nadie. Hay gente que vive sola, que no sale, que no tiene vida social. Nos estamos aislando. Cuando los seres humanos no somos. Somos gente que venimos de grupos, que socializábamos. Hasta eso ahora nos está impactando, ¿no? No podemos precisamente por eso permitir que nos digan es que este grupo de periodistas son unos mafiosos. No, mafiosos son aquellos los que dicen que estos de acá son unos mafiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un interés personal. Yo se los decía, esta narcosecta se está cayendo a pedazos. Y lo que me lleva al segundo tema, esto de sacar criminales de las cárceles. No, aquí sí. Esto es de mucho cuidado. Dice la idiota de Palacio, es que ya no caben. Ese es tu problema. ¿Recuerdan cuando yo les decía precisamente que les hablaba de estos números que nos daba Harfuch, ¿no? El Batman de pacotilla. Hemos detenido a 60,000 personas. Ajá, ¿y dónde están? Porque las cárceles no te dan ya para ello. ¿Y qué sale efectivamente a decir la desquiciada? Que van a sacar a pequeños criminales, ladrones de bajo perfil, criminales que no son tan criminales. Y esto me lleva a recordar una situación que pasó en el Estado de México. Pasó con Erubiel Ávila y pasó con uno anterior. ¿Quién fue? Ahora verán. Creo que Peña Nieto también fue gobernador del Estado de México, ¿no? No recuerdo, pero tenía yo un amigo, un conocido, que era policía judicial. Y un día él nos comentó a un grupo de amigos, es que están sacando a reos de la cárcel y los están haciendo policías. Porque estaban en aquel tiempo asesinando a muchos policías en el Estado de México. Y lo comentó de primera mano, él tenía el dato de primera mano. Dice, están sacando a criminales de las cárceles con la alternativa de o te quedas aquí adentro o te haces policía y trabajas para nosotros. El Estado de México se llenó de criminales, policías. Digo, no nos extraña, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Las extorsiones, los robos, los secuestros estaban, pero al día, siguen estando, ¿no? De parte de la policía. ¿Por qué? Porque estaban sacando a reos, exconvictos de las cárceles para hacerlos policías. Bueno, esto que propone esta idiota, y es muy distinto a lo que yo un día propuse. Yo propuse, como probable candidato que buscaba ser a la presidencia, yo un día les hablé, algunas personas se acordarán de ello, yo algún día hablé de que yo iba a revisar el caso de reos, porque hay muchísima gente que no son criminales. Había casos particularmente de mujeres que se defendieron de agresiones de hombres y les quitaron la vida a sus parejas. Pero no mujeres que planearon asesinar a su marido o a su pareja. No. Se defendieron y en legítima defensa mataron a su agresor.
Ah, pero ellas fueron encarceladas. Y algún día lo veía yo porque veía un programa que decían, ¿y qué querían? ¿O qué debimos de haber hecho? ¿Permitir que nos mataran? Porque sin duda, decía una de ellas, yo no estaría en la cárcel. Estaría en una urna o 3 metros bajo el suelo, ¿no? Y entonces ahora sí todo estaría bien, ¿no? Pero como me defendí y en eso se le fue la vida a la otra persona, ahora resulta que yo soy una asesina, ¿no? Es un caso particularmente que funciona o ha pegado mucho. ¿Recuerdan este caso de esta jovencita que en unas oficinas la mataron? Hace poco, hace unos meses. Y que resulta que el culpable fue un guardia que estaba en una caseta, eso dijeron. No fue un violador de mujeres que actuaba en ese edificio. Que casualmente era, creo que, juez. Les digo que a mí no se me escapa nada, ¿no? ¿Quién habla de ese caso? ¿En qué quedó? ¿Realmente este joven fue el culpable? ¿Fue sentenciado ya? ¿Fue presentado con pruebas y todo y fue sentenciado a una condena por algo que dice su mamá, que dice su hermano? Él no fue. Estamos hablando de un joven que tenía una esposa y tenía un hijo pequeñito que creo que acababa de nacer. ¿Cuál podría ser su motivación? A no ser que fuera un trastornado, ¿verdad? Para matar a una jovencita. Pero del otro que se hablaba, que era el juez, no de ese. Porque además con ciertos nexos con Morena. No, él no fue culpable. Él ni siquiera lo tocaron. Pero ¿qué decimos con el pétalo de una rosa? El joven en la cárcel. Y no se ha sabido nada. El caso de Devani. En el mismo hotel donde encontraron, que es un hotel que está cerrado ahorita, en el mismo hotel donde encontraron finalmente a Devani, que no la mataron ahí, pero que ahí terminó, acaban de encontrar otro cuerpo. De una mujer, creo, si mal no estoy. En un hotel que ya está clausurado, cerrado. ¿Cómo apareció de repente un cuerpo? No se prevé atender a la gente. Es jodernos a la gente. Ahora van a sacar a verdaderos criminales, mafiosos y rufianes. Que seguramente van a terminar en Morena, ¿no? Esa es la realidad del país. Es atacar a comunicadores. Decía finalmente esta idiota alcalde ayer en un espacio con Joaquín, es que no se ha metido a ningún periodista a la cárcel. No, a la cárcel no. Pero ¿qué tal a los panteones? Efectivamente, no se ha detenido a un periodista y se le ha metido a la cárcel. No, los han asesinado. Lo que es peor. Esta señora Vilches, de verdad, fue decir una vileza es quedarse muy corto. Lo que presupone, lo que, como lo dijo, esto de Grecia Quiroz, la verdad que no tiene madre. Yo no puedo sacármelo de la cabeza, de verdad. Como una persona con un coeficiente intelectual, estoy seguro, tan bajo, puede decir una asquerosidad. Bueno, lo que salió de su boca fue desecho fecal al referirse a Grecia Quiroz. No, esta señora es para que no pudiera tener de verdad, de entrada, un espacio donde comunicar. Y luego
debería estar en la cárcel, de verdad. Esto es de una bajeza brutal. Cuando yo digo que el anciano macuspano es un asesino, no estoy exagerando. Es un asesino, mató a su hermano y provocó la muerte con un golpe con una pelota de béisbol de un pequeño al cual agredió por la espalda. Ese es un hecho. No es noticia, es un hecho, es una realidad. Es un asesino, es un criminal. Pero lo que esta señora dijo, refiriéndose a Grecia Quiroz, no, esto sí, de verdad, por eso cuando dice esta idiota de Palacio que llegaron todas, no. Yo recuerdo aquella frase de una obra de teatro, ¿no? Las mujeres nos podremos atacar, pero nunca nos hacemos daño. Entonces esta cosa de apellido Vilchis no es mujer. Porque lo hizo con la intención, lo hizo como se dice legalmente, con agravantes. Premeditación, alevosía y ventaja. Ya lo había hecho Mugroña, pero de Mugroña, bueno, ¿no? Es un desecho humano. Y todos lo sabemos. Pero esta señora, yo entiendo que sea estúpida, que sea ignorante, que no sepa ni leer. Eso me queda claro. Hay mucha gente que no sabe leer en este país todavía. Pero decir lo que dijo, de verdad, esto sí es de una bajeza pocas veces vista, ¿no? En un gobierno que se supone que es de mujeres, ¿no? Esto era lo que se presumía con bombo y platillo, de que si las mujeres llegaran al poder, esta es una frase que he escuchado por años, es que si las mujeres gobernáramos el mundo, otra cosa sería. Sí, ya me doy cuenta que sería, ¿no? Hoy día en México dice que gobierna una mujer. Ya sabemos que no. Ya sabemos quién gobierna México, ¿no? Y desde dónde. Todos lo sabemos. Ahí está lo que pasa. Y no generalizo, ¿eh? Hay muchas mujeres de una valía increíble y brutal en este país. Pero sin duda, como yo lo he dicho, no llegaron las mejores. De hecho, me atrevería ya a decir que llegaron las peores. Y México no se merece hoy ni nunca ello. Y por eso tenemos que luchar. Y por eso tenemos que pelear para recuperar ese hermoso México que merecemos todos y cada uno de nosotros. Hagámoslo por ti y hagámoslo por México. Cuídense, bonito fin de semana, pásenla muy bien y hasta la próxima.